Vivo aquí. Porque aquí. Uy, qué perecita. Está inspirada. Muy bien. Entonces, ¿a qué hace referencia eso? Vamos a ver por aquí unos ejemplos típicos de cuestiones, de planos en general. Esto, pues, esto hace referencias de pronto a una cubierta típica, ¿sí? Pues así de pronto alejadito no se nota tanto que es todo lo que tiene. Pero definitivamente nosotros vamos a poder identificar todos los niveles de esos elementos, pues obviamente que tendremos los típicos plantas, cortes, perfiles, detalles y demás, claro que sí. Y pues, adicional de eso, específicamente de cómo armar, que quién con quién, ¿sí? Donde de pronto nos muestra incluso un poco de simbología que tiene que ver específicamente con las soldaduras, con qué ángulos, de qué tipo, bajo qué método. Existen varios, de todos modos. Especialmente en Colombia sí se maneja uno específico que es al que vamos a hacer
mayor referencia aquí en este curso. Pues es típico en todo el mundo, pero en Colombia es como más acentuado su funcionamiento. O tampoco, la estructura metálica no solamente hacen parte de lo que son ese tipo de cubiertas, sino también cualquier edificación perfectamente puede ser en estructura metálica o puede tener componentes de estructura metálica, ¿sí? Simplemente que se van a identificar en dónde están y sobre eso se hará cierta referencia. Y definitivamente, lo que es fijo es que debe tener lo que son los planos de detalles, donde aquí sí de pronto vemos mucho mejor lo que tiene que ver con la simbología respecto de los perfiles, soldadura, qué tipo de uniones tiene, definitivamente los ángulos. En esto de la estructura metálica, las medidas son muy precisas, ¿sí? Vamos a estar hablando que ahí siempre es de milímetros, ¿sí? Medidas muy precisas. Entonces, hay que saber muy bien qué tipo de perfil es y pues nos lo tienen que mostrar. ¿Bajo qué medidas? ¿Qué calibre? Cuando hablamos de calibre, siempre vamos a hablar específicamente del espesor de algo que es de material metálico, ¿sí? Las puertas, cuando ustedes colocan en una actividad de puertas, por ejemplo, metálicas, ¿sí? Casi todas las edificaciones mínimo tienen una puerta metálica. Se habla de puerta metálica de tales medidas, calibre tanto. Entonces, ese calibre, y normalmente a medida que es una medida más pequeña, significa que es más grueso, y por tanto, si es más grueso, uno tiene que imaginarse, sí, de lógica, que debe tener como mayor resistencia. Entonces, a eso hace referencia. Y obviamente los diseños, estos partes de diseño, esto ustedes en algún momento lo aprenden o lo saben, o por lo menos tienen la base como para empezar a diseñar, obviamente dentro de unos parámetros específicos de este tipo de materiales, qué perfiles son los que les funcionan, de qué espesor deben ser. Y pues eso normalmente nos lo ofrece precisamente ese tipo de planos. Nos identifican de pronto en dónde, ¿sí? Dónde van a ir acomodados. Y esto que vemos por acá, ese tipo como de flechitas con un poco de, como si fuesen unas colitas y un poco de numeritos y hasta figuritas raras, todo eso hace referencia específicamente al tipo de soldadura, qué tanto, qué longitud, qué espesor, cómo hay que aplicarlo. Todo eso nos lo indica precisamente ¿qué? Un pequeño dibujito como estos, ¿sí? Es decir, esto tiene cierto tipo de, de método de soldadura, tiene ciertas condiciones de lo que son los electrodos. Ahorita más adelantico vamos a ver qué carajo es eso de electrodos, si de pronto nunca han visto aplicar una soldadura. En general es esa varillita que de pronto algunos han tenido la oportunidad, que es lo que toca precisamente la parte metálica para generar ese ambiente y que se cree, digamos, ese elemento que pega pega dos o más piezas. Y ojo, para eso es la soldadura. La soldadura es para pegar piezas. Se recortan de cierta medida y pues después para unirlas, aquí es necesario utilizar ese tipo de elementos. Todo eso, ¿sí? Hace referencia a cómo está aplicada la soldadura. No todas las soldaduras se aplican igual. No todas se pueden aplicar en las mismas direcciones, ¿sí? Entonces, eso hay que entenderlo muy bien y a eso es que hace referencia. Sobre eso hay unas tablitas específicas de toda esa simbología. Obviamente yo me imagino que ustedes ya las vieron porque yo estoy absolutamente seguro que las tienen en el modo desde el primer día de clase. Pero bueno, para el caso, pues asumo de que de todo modo lo saben, pero por si acaso alguien no ha visto nada de eso, pues aquí lo nombro. Ojo, noten que por lo menos este dibujito que se ve por aquí es diferente de este, es diferente de este,
¿sí? Eso me indica cómo está aplicada específicamente esa soldadura. Las soldaduras se pueden aplicar por un lado, por dos, bueno, en fin, tiene sus, digamos, su geometría específica respecto de ello. También se aprende qué tanto penetra entre esos elementos según sea la conformación de las piezas que se van a adosar o que se van a pegar. Varias piezas del mismo elemento. Noten toda la información que nos trae y que nos la debe traer precisamente este tipo de planitos de detalles, ¿sí? Lo que tiene que ver con estructura metálica tiene que ser bastante explícito en toda esta información. Tan bacano esto, ¿no? Hasta parece que somos ingenieros y, uy, porque medio entender esos planos, pues, pucha, hay como que saber un poquito de algo. Los tipos de uniones, sí, y soldaduras en general, pues es cómo nosotros vamos a pegar esas piezas. Entonces, lo que tiene que ver con las soldaduras es un proceso de unión entre dos metales por medio de calor, el cual es producido por la combustión de gases o por medio de arco eléctrico. Y ojo, esto del arco eléctrico es lo que nosotros más vamos a trabajar en materia de soldadura aquí. Existen varios tipos de soldaduras, las cuales pueden alcanzar temperaturas entre los 100 grados centígrados hasta los 3200. Esto claramente puede provocar posibilidad de incendios. Por lo tanto, es necesario reconocer los tipos de uniones para saber qué tipos de encuentros entre piezas de estructuras metálicas necesitarán una mayor prevención de incendios. Así de simple. Eh, Respecto a estructura metálica, las soldaduras también son aplicables incluso debajo del agua, ¿no? Eh, para lo que son los oleoductos que atraviesan, por ejemplo, el mar perfectamente, allí se aplica soldadura, pero una soldadura precisamente especial para ello y por obvias razones el especializado, el trabajador especializado en esto, el soldador, eh, aparte de eso, tienen que ser buzo en esos casos. Dentro de esas soldaduras tenemos lo que son las soldaduras blandas. Estas de pronto las podemos trabajar perfectamente en nuestras construcciones típicas, ¿sí? Digamos lo que tiene que ver con la parte de calentadores de agua, ¿sí? En muchos casos hay ciertas uniones y ciertos, digamos, distribuciones hidráulicas que toca manejar este tipo de tubería que es con este material metálico. Entonces, pues para ello se utilizan estas soldaduras. Es decir, no es algo tan intenso y se puede manejar controladamente en cualquier ambiente. Entonces, aquellas que funcionen en temperaturas de hasta 800 grados centígrados. Como metal de aportación se suelen usar aleaciones de plata y estaño, ¿sí? Lo que normalmente de pronto ustedes van a poder preguntar en cualquier distribuidor de materiales de construcción o de materiales metálicos, soldadura de plata. O de cobre o de zinc. Como material fundente para cubrir las superficies, desoxidándolas, se emplea el bórax. ¿Sí? Es un químico. Un soplete de gas aporta el calor necesario para la unión. La soldadura se efectúa generalmente a tope. A tope significa que simplemente se tocan completamente las piezas que se piensan unir. Pero también se suelda a solape y en ángulo. Este tipo de soldadura se lleva a cabo por lo general en obras en el proceso de instalaciones sanitarias. Ajá, ya vemos un poco de simbología de eso que les estaba mostrando ahorita en esos acercamientos de ejemplos de planitos de detalles. Vienen un poco de simbolitos, por lo menos allá estaban identificados de pronto ¿sí?
en algún momento estaba como esto, estaba esto. Entonces, ojo, los símbolos básicos y los símbolos de soldadura suplementarios. Es decir, cosas que nos brindan cierta información. Entonces, ¿cómo más o menos va a quedar la forma en un corte de una soldadura? Entonces, tenemos la de canto, filete, tapón o ranura, recta, en B, bisel, en U, en J, bocín y medio bocín. ¿Sí? Eso es la referencia que se muestra específicamente en un plano de detalles. Se las vuelvo a mostrar por aquí, como para identificar de pronto mejor. Entonces, por ejemplo, noten acá podemos identificar esa que está ya como filete. Esto, que es el mismo simbolito, pero arriba y abajo significa doble filete. Por aquí tenemos otro símbolo. ¿Miren? Este es el de bocín. Ahí lo tenemos. Es decir, que efectivamente esta información nos la está botando el planito. Aquí tenemos el de bisel, ¿sí? Lo único es que hay que saberlos identificar, saber que cada uno de esos es una forma específica de cómo debe quedar aplicada la soldadura. Y después, pues lo que tiene que ver con placa de respaldo, es decir, si tienen que usar otros materiales, el espaciador, soldar a todo alrededor. Por eso en alguno de esos tiene específicamente este circulito. Observémoslo por allá. Mírenlo aquí. Esto significa que esta soldadura de este tipo, bisel, y que tiene ciertas medidas específicas y cierto electrodo y demás, es alrededor de todo ese elemento, ¿sí? No es solamente en un lado específico, sino durante todo el recorrido mientras se una a la siguiente pieza. Soldado en campo, es decir, que cuando se esté armando la obra, allá nos toca hacer eso. Recomendaciones generales de esto: en lo posible, nunca hagan una soldadura en campo. Ojalá no. Que sí, que ustedes normalmente cuando ven instalar estructuras metálicas de coliseos, casi siempre ven trepados por allá uno que otro soldador, sí, pero eso definitivamente no es la esencia de ese trabajo. ¿Por qué? Porque las condiciones que se tienen que dar para generar una muy buena soldadura tienen que ser, digamos, tipo controladas, como si fuese un laboratorio, es decir, en una fábrica donde se generen las condiciones tales de que la soldadura no va a terminar incluyendo mugre o residuos en general del medio ambiente. Eso, pues obviamente en el campo no va a ser forma de cómo controlarlo. Y todo lo que quede mal en una soldadura, pues va a revertir en algún momento de que le va a quitar específicamente la resistencia y lo que necesitábamos era que mantuviese unidas las piezas en su momento. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Intentar que solo sea simplemente después las uniones pernadas, que no haya que hacer soldadura. Pues si hay que hacerla, entonces en ese momento generar un poco las condiciones como para mitigar cualquier problema de que se introduzca impurezas dentro de esa soldadura. ¿Qué vemos por aquí? Bueno, más o menos explicada cómo es toda esa parte de simbología que nos ofrece por allá esos dibujitos. Es decir, más o menos qué significa cada cosita que aparece por ahí. Entonces, pues tenemos el símbolo de acabado, símbolo de contorno, abertura de la garganta o profundidad de relleno para soldaduras de tapón o ranura. Ojo, la garganta es, más adelante lo vemos,
es qué tanto penetra, ¿sí? Es una medida, una altura específica de una soldadura que está penetrando, que parte de una pieza y empieza a penetrar en la otra. Entonces, esa altura es una garganta, una medida específica. Más adelante creo que tengo un grafiquito donde se entiende mucho mejor eso. Pero a eso hace referencia la garganta. Garganta efectiva, profundidad de penetración o tamaño de la soldadura, línea de referencia, simplemente es para colocar los simbolitos. ¿Qué me determina también la línea de referencia? Que según como yo esté observando, entonces, si está por encima, ¿a qué lado está haciendo referencia que se va a aplicar la soldadura? Y si está por debajo, ¿a qué lado está haciendo precisamente referencia en esa pieza que hay que ubicar la soldadura? Entonces, normalmente, lo que está por encima hace referencia a lo que está a mano derecha, si es que está de pronto en esta posición. Depende de cómo esté lógicamente ubicado el símbolo, pues uno debe entender, realmente están pegando estas piezas. Aparte de eso, la expresión gráfica de la unión, uno también logra identificar hacia qué es que está haciendo la referencia a ese símbolo. La cola puede omitirse cuando no se usa referencia. Para el caso de lo que vimos allí, y en general casi siempre sí la debe tener, me debe decir qué tipo de soldadura y digamos, el método de soldadura que se va a aplicar y los electrodos que se deben utilizar. Y ojo, esos electrodos, esas varillitas que les estaba nombrando, pueden ser de diferente, digamos, constitución, según para lo que se requiera. Ahorita más adelante hay una tabla específica con todas las condiciones respecto de eso de los electrodos. Tiene un poco de numeraciones de códigos específicos según ciertas condiciones que se puedan presentar. Símbolo básico de soldadura o detalle de referencia. Sí, pues allí estará ese dibujito, ese bisel, ese esbocín, bueno, el que sea. Ángulo de la garganta del avellanado de soldaduras a tapón. ¿Qué significa avellanado? ¿Qué entienden ustedes por esa palabra? ¿Qué será avellanar? ¿Alguien entiende o ha visto alguna vez esa expresión avellanar o avellanado? En un tornillo, cuando lo ponen pues en la estructura metálica, como pues avellanado, ¿no? Sí esperaba de pronto que con eso de armarse los rasos lo dijera, pero a ver, realmente el avellanado, es como generar un ambiente propicio para que entre algo totalmente en su longitud. Digámoslo así, cuando uno avellana, significa que uno le quita parte de un elemento y sirve precisamente para introducir otro. ¿Dónde fijo se utiliza el avellanado? Cuando nosotros estemos utilizando, digamos, construcción en seco liviana tipo superboard, ¿sí? El superboard, que es un fibrocemento, para poder meter la tornillería, uno con un taladro normalmente genera el avellanado. Es decir, hace cierto rotico, obviamente no traspasa, para que cuando penetre el tornillo de unión, la cabeza del tornillo logre quedar, como quien dice, dentro del hilo de esa lámina de superboard. Eso es avellanar, generar un espacio, quitarle un poco de material para, digamos, eso es que acepte mucho mejor al otro elemento, ¿sí? Es una preparación para que asimile el otro elemento. Entonces, en estos casos en particular, el avellanado significa que hay que quitarle, hay que ahondar un poquito más y después sí
hacer la penetración y la fundición de la soldadura en estos casos. Eso es avellanar en este momento. La longitud de la soldadura, ¿sí? Normalmente en milímetros. El paso, espaciamiento entre centros de tramos de soldaduras intermitentes. Ojo, eso es una cuestión importante, es decir, que no necesariamente y se denominan cordones de soldadura cuando se aplica una soldadura en una longitud. No necesariamente es obligatorio de que la soldadura esté a lo largo de todo el elemento. Eso se diseña específicamente. Entonces, en muchos casos van a tener intermitencia, es decir, tiene tramo de soldadura, viene sin soldadura y continúa después. A eso es que hace referencia eso del paso. Y las medidas son entre los centros de esas dos líneas de soldadura. Es decir, no es el espacio en donde termina una e inicia la otra, sino el espaciado centro a centro. El simbolito de soldadura, ¿sí? Soldadura de campo, es decir, que se va a ejecutar allá. El símbolo de soldadura a todo alrededor, es decir, que circunda toda la pieza. Y la flecha que conecta la línea de referencia al lado cercano de la junta. Es decir, dónde se va a aplicar específicamente eso. For example, la que veíamos allá de tipo filete. Y ojo, no son muchos símbolos y no es que uno se los aprenda absolutamente todo el tiempo, pero estar manejando planos estructurales, varios con estructura metálica, y normalmente cuando les toquen sus contratos de hacer coliseos o parques cubiertos, seguro que después de desarrollar el primer trabajito de esos, ustedes fácilmente identifican 2 o 3 que son los más comunes. Entonces, pues del caso, sí existe una tabulación como la que vimos respecto de esa simbología. Entonces, unión tipo filete, ¿sí? Entonces, ajá, ¿dónde está ubicado? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ocurre aquí? Miren que está a un lado, ¿sí? A un lado del elemento y por encima de la línea de referencia aparece otro de esos. Ah, pues, ¿qué pasa? Que está al otro lado de la pieza. Es decir, esa línea de referencia hace, digamos, las veces como si fuera ese elemento que se va a unir a la otra pieza. Y donde se va a aplicar específicamente, se va a aplicar ese tipo de soldadura. Unión a tope, sin bisel. Allá por allá decía específicamente cuando son las a tope y cuando son no sé qué. Entonces, por eso hay que hacer referencia de saber cuándo ocurre una y cuándo ocurre las otras. ¿Sí? ¿Qué ocurre con esto? Ojo, no estamos ahora metiéndole una pieza en una dirección diferente. ¿Sí? Simplemente en una misma unión necesitamos continuar con ese mismo alineamiento y eso lo podemos hacer. Entonces, en ese caso, se aplica definitivamente esta, que es a tope, es decir, completa la pieza se pega. El doble bisel, ¿sí? Se entiende a qué hace referencia específicamente esto. Medio bisel. Unión a tope doble bisel, es decir, esto que nosotros vemos como espaciado, eso no es que queda así, ¿no? Eso específicamente es lo que va a terminar rellenando toda esa soldadura, ¿sí? Todo eso lo termina rellenando la soldadura.
medio bisel abajo, medio bisel arriba, ¿sí? Mira, así se puede pegar un elemento recto con algo que tenga curva, perfectamente. Y esto también es común verlo en las estructuras metálicas. Sobre todo en lo que tiene que ver de pronto con cerramientos, con rejas. Interesante esta vaina de ser ingeniero civil y saber todo esto. Ahora, ahí como por cultura general, ¿sí? No es que ustedes se conviertan en soldadores, de pronto alguno de ustedes incluso es soldador específicamente. Pero para el caso, más o menos entender cómo es el proceso, ¿sí? Uno tiene que, sin ser tan específico en esa arte, ¿sí? Porque eso sí es digamos, algo muy especializado, lo que tiene que ver con la soldadura, pues por lo menos saber identificar los equipos, saber cuando de pronto están haciendo alguna conexión correcta o le están trayendo a usted un equipo que usted definitivamente sabe que no, pero eso para qué si lo que vamos a aplicar es cierto tipo de soldadura, ¿sí? Mejor dicho, para que no nos metan los dedos a la boca. Entonces, el proceso es MOV. Y ojo, esta palabrita es lo que venía por arriba en nuestros planitos de detalles. Por ahí. Ajá, entonces estamos hablando de qué tipo de soldadura, ¿sí? Qué proceso para aplicarla en general hay que, hay que utilizar allí. ¿Y qué? Ah, bueno, todo esto de estructura metálica, pues así como en mecánica de suelos y muchas cosas, todo proviene de puras siglas en inglés, ¿sí? Porque allá es donde más han desarrollado todo este tipo de estudios. Entonces, el SMO simplemente es Sheet Metal Arc Welding, que en general es soldadura metálica de arco, ¿sí? Eso es, unión de soldadura metálica de arco. Y la AWS, que este término ustedes lo van a poder encontrar en muchos lados, la American Welding Society, que es la Sociedad Americana de Soldadura. Para el caso, por aquí específicamente lo nombraban. Para otros símbolos básicos y suplementarios, véase el AWS A24, es decir, la American Welding Society en su aparte A24. Muy bien, ¿en qué consiste? El calor necesario para lograr la fusión de los componentes se obtiene de un arco eléctrico, ¿sí? Formado entre un electrodo recubierto en forma de varilla y la pieza de trabajo. Es decir, que nuestro electrodo, esa varillita que ustedes ven allí, eso siempre tiene un recubrimiento, ¿sí? No es colocar cualquier varilla y empezar a aplicar soldadura. No, él ya tiene un recubrimiento que es lo que se convierte en un fundente precisamente de estos elementos. Ahí se genera un ambiente propicio para que por la acción del calor, esto empiece a derretirse y se empiece digamos, a formar propiamente la soldadura. Y en tal caso, pues si es de que se va a pegar la pieza, pues definitivamente cómo o cuál es el tipo que de forma que se le está dando a él. Necesitamos, en general, una fuente de poder, un portaelectrodo, el electrodo propiamente dicho. Ojo, estos elementos uno los consigue normalmente es por paquetes y vienen específicos de qué condición son o qué características son. Tenemos lo que es el cable de fuerza, ¿sí? El cable a tierra, una conexión a tierra, y la placa, propiamente dicha, la placa metálica.
formarse el arco eléctrico se genera un intenso calor que produce la fusión del núcleo metálico del electrodo y que formará parte del depósito. ¿Qué es el depósito? Allí donde va a quedar la soldadura. La descomposición del recubrimiento que formará una atmósfera rica en CO2 y la escoria, ambas necesarias para la protección del metal líquido. Escoria es eso que va quedando del derretirse de ese elemento, ¿sí? Eso es la escoria, es decir, ahí se genera una especie como de capita para estos elementos. Durante la solidificación, la capa de escoria ocupará la parte superior del cordón y protegerá al metal del depósito durante el enfriamiento, tal cual. Muy bien, más o menos aquí se nota. Esto es un corte, digamos, muy ampliado de lo que viene siendo la típica varillita del electrodo, ¿sí? Entonces, por eso por aquí aparece núcleo del electrodo, es decir, la varilla propiamente dicha. Y todo lo que está, pues, alrededor, haciendo el corte longitudinal de esa varilla, pues será el fundente del electrodo, es decir, ese recubrimiento. Si alguna vez tuvieron la oportunidad de jugar con eso, encender o ver a alguien, normalmente en diciembre o incluso en épocas de Halloween, con las denominadas chispita mariposa, esa vaina, eso es prácticamente un electrodo. Lo que pasa es que para el caso no era necesario tenerlo conectado a una fuente de calor, sino que en la fuente de calor usted se la administraba y él empezaba a encenderse. Eso, hagan de cuenta que es como para que lo entiendan mejor, cómo es un electrodo si es que nunca lo han visto. Entonces aquí simplemente lo estamos cortando a lo largo y por eso, pues por obvias razones en la materia de plano de dibujo, pues vamos a ver a ambos lados lo que viene siendo el fundente del electrodo. Es decir, eso que es más o menos como una pequeña piedrita, ¿sí? Como una cascarita que tiene eso. Tenemos gas de protección, proviene del revestimiento eléctrico, es decir, genera un ambiente propicio para que se dé la soldadura. Pero aparte de eso, también logra impedir un poco de que las impurezas del ambiente logren ingresar allí. Y ojo, aquí es donde viene lo de la cuestión de la soldadura en campo. Que esto, precisamente por las condiciones de viento y demás, se puede perder un poco y por tanto sí puede penetrar el ambiente, ¿sí? Lo que es digamos, elementos ajenos a la propia soldadura y eso, impurezas. pues, impurezas, eso lo van a afectar. Gracias. Metal solidificado, ¿sí? Pues específicamente lo que se está fundiendo, la escoria, lo que va produciendo precisamente de esa pérdida, el mismo calor y la misma soldadura hace que se pierda un poco del mismo material y el depósito de la soldadura, ¿sí? Eso en general es lo que tiene que ver con, digamos, como a grandes rasgos, lo que ocurre allí en ese momento. Ya se va a cerrar esta sesión, ya les envié el nuevo link.